Para aclarar, yo no creo que me hayan abducido, pero mi amigo Jay sí lo cree. Tenía 15 años cuando todo esto pasó. Todas las noches, Jay y yo nos escapábamos alrededor de la medianoche. Volvíamos entre las 4 y 5 de la mañana, justo antes de que nuestros padres se despertaran para ir a trabajar. Eran escapatorias rutinarias, el único momento en el que realmente nos sentíamos libres. Una noche en particular, habíamos acabado de escabullirnos de nuestras casas. Eran como las 1 de la mañana cuando llegamos al patio trasero. Nos tiramos en la cama elástica, mirando las estrellas mientras hablábamos, como siempre hacíamos. Todo estaba tranquilo. El aire fresco de la noche parecía envolvernos, la oscuridad era profunda y calmada. Había algo pacífico en esos momentos, como si el mundo entero se detuviera, permitiéndonos existir solo nosotros dos. Ahora, imagina estar en una habitación. Mira a tu alrededor. Verás las 4 esquinas definidas donde se unen el techo y las paredes. Cada ángulo cuadrado, cada giro abrupto de la pared. Lo mismo sucedió con el cielo. Primero, solo un cielo estrellado, común, como cualquier otra noche. Pero luego, algo extraño ocurrió. El cielo cambió. Pasó de ser un lienzo estrellado a algo más geométrico. Era como si el espacio en sí mismo se hubiera deformado, convirtiéndose en un cubo vasto y sin fin. Las estrellas se alinearon de forma que no podían ser naturales. Desde la esquina sureste del cielo, algo apareció. No era una estrella, no era un avión. Era un objeto, enorme, casi descomunal. Como si ocupara una 1/4 parte de todo el cielo. La luz que emitía no era brillante, sino más bien absorbente, como si estuviera quitando la oscuridad a su alrededor. No hacía ningún ruido. Y a pesar de que parecía girar, no giraba como cualquier cosa que hayas visto antes. No era el giro suave de un frisbee. Los lados simplemente se movían, giraban, como si la forma misma del objeto se estuviera ajustando mientras se deslizaba por el cielo. Jay y yo nos quedamos en silencio, mirando fijamente el objeto. No decíamos ni una palabra. No nos señalamos. No hubo un solo gesto que indicara que estábamos pensando lo mismo, pero lo estábamos. Había algo en ese instante que nos unió de una forma que no puedo describir. No era el miedo, no era la fascinación, era algo más. A medida que el objeto se acercaba, sin mediar palabra, nos dimos vuelta al unísono, sin contacto visual, sin indicios previos. Sin hablar, sin mirarnos, nos acostamos boca abajo en la cama elástica, pegándonos al material lo más que podíamos. Lo hicimos como si fuéramos una sola entidad, como si supiéramos, sin palabras, que esa era la única manera de no ser vistos. El acto de escondernos, de quedarnos completamente quietos, era más que un simple impulso. Era como si lo supiéramos de alguna forma. No hubo confusión, no hubo miedo. Fue más como una comunicación silenciosa entre nosotros. Quédate quieto. No nos verá. No te muevas. El objeto pasó por encima de nosotros, su forma se estiró en una curva, como una se extraña, ángulo tras ángulo, y a pesar de que el tiempo parecía ralentizarse, de alguna manera solo fueron unos minutos. Creo que ni siquiera respiramos. Estábamos completamente inmóviles, en una quietud tan profunda que se sentía como una eternidad. Y luego, justo cuando el objeto desapareció de nuestra vista, algo cambió. Fue de golpe. La oscuridad desapareció. El cielo ya no era la misma tiniebla profunda de antes. Era claro. Muy brillante. Como si de repente fueran las 7 u 8 de la mañana. Pero no lo era. Solo unos minutos antes, habíamos estado viendo ese objeto. Habíamos mirado la hora antes de acostarnos en la cama elástica. Eran la 1:15 de la mañana. Pero el amanecer llegó sin previo aviso. Como si todo el tiempo se hubiera comprimido de manera inexplicable, dejándonos atrapados en una distorsión temporal. Ni Jay ni yo dijimos nada. Solo nos miramos, nuestras miradas vacías, entendiendo que algo no estaba bien. Sin palabras, nos levantamos y salimos corriendo de vuelta a nuestras casas antes de que nuestros padres despertaran. No había explicaciones,
solo la sensación de que algo había pasado. Algo de lo que no podíamos hablar. Semanas después, tal vez meses, estaba hablando con la novia de mi hermano sobre lo que había sucedido. Ella siempre había tenido una fascinación por estos temas, pero también un profundo miedo. Empezó a hablar sobre abducciones, como las personas que experimentaban algo como lo que describíamos a menudo tenían recuerdos bloqueados, que solo salían a través de terapias de hipnosis. Sin querer, mencionó algo que hizo que mi piel se erizara. El hecho de que hayan sentido que fue solo un par de minutos, pero de repente fueran 6 o 7 horas, me hace pensar que definitivamente ustedes fueron abducidos, dijo, mirándome fijamente, completamente seria. En lugar de tomarlo en serio, bromeé diciéndole: debería ir a hipnoterapia para desbloquear los recuerdos. Pero ella no sonrió. Su rostro permaneció grave. No. La gente que fue abducida está traumatizada. Desarrollan trastorno de estrés postraumático. Esas palabras quedaron flotando en el aire, como una amenaza callada. De alguna manera, sentí que tenía razón. Tal vez nunca lo sabremos, tal vez nunca recordaremos lo que pasó realmente esa noche. Pero algo en nuestro interior, algo oscuro, sigue ahí, vigilante, esperando que volvamos a encontrar la respuesta. En mi penúltimo año de universidad tuve una experiencia extraña. Primero, algunos detalles de contexto. Mi dormitorio estaba conectado al de mi compañera de cuarto, así que tenía que pasar por el suyo para llegar al baño o al pasillo. Ella tenía el sueño ligero, pero yo no era del tipo que salía de noche, así que no importaba. En esa época me habían hecho 2 operaciones normales y descubrí que, bajo anestesia, me despertaba brevemente hacia el final, antes de lo previsto. Si me picaba un mosquito, tenía que lidiar con eso al menos un mes. No sanó rápido. Una noche tuve el sueño más vívido de mi vida. Me desperté brevemente en otro lugar y luego volví a dormir. En ese sueño miré a la izquierda, miré a la derecha y luego me desmayé otra vez, como si estuviera en una cirugía. Estaba en una camilla de hospital, ligeramente inclinada, mirando hacia la pared. Había un ruido ambiental detrás de mí, y el eco sugería que era un espacio muy grande. No había nada siniestro en los sonidos. A cada lado mío había una fila de camillas vacías. A mis pies, justo a la derecha, 2 personas estaban conversando sentadas en un banco contra la pared. Una era una persona con un traje oscuro. La otra, no sé qué era. Era pequeña, y vi sus manos, que parecían tener la piel más oscura, grisácea. Estaban hablando animadamente, emocionados, como 2 viejos amigos que no se veían desde hace años. No notaron que me había despertado. No reconocí el idioma. No hablo alemán, mandarín, ruso, etc., pero puedo reconocerlos cuando los escucho. Este idioma era completamente irreconocible, pero la persona del traje lo hablaba con fluidez. Me volví a dormir. Por la mañana pensé, qué sueño tan raro, y fui a ducharme. Al pasar junto a mi compañera, que aún estaba en la cama, me preguntó: ¿a dónde fuiste anoche? Me pareció raro. Después de ducharme, empecé a maquillarme y noté algo en mi rostro. Me acerqué y no podía creer lo que veía. 2 líneas perfectamente paralelas, delgadas y posiblemente perfectas. Había una especie de gel transparente y duro encima, y eso era lo que sentía. No había sangre. Mi propio cabello era más grueso que el ancho de los cortes, pero podía ver un poco dentro de mi piel. Esto fue en 1996. Nunca había visto algo así. Hoy en día diría que fue un corte láser cubierto con una especie de curita líquida, pero nada de eso parecía común en aquella época. Pensé, debe haber una explicación. Dormí sobre una grapa o un clip. Hacía tarea en la cama todo el tiempo. Revisé a fondo mi almohada buscando algo filoso, pero no encontré nada. Así que agarré una aguja de coser, una grapa de mis tareas y un clip. Lo sumergí en peróxido de hidrógeno e hice cortes similares en mi cara. Inmediatamente brotó sangre, y la piel quedó irregular con los 3 objetos. El ancho de todos los cortes era más grueso que los hechos por el supuesto láser.
Determiné que nada en mi habitación pudo haberlos hecho. No tenía un cuchillo tipo bisturí, pero sabía que la sangre saldría igual si lo tuviera. Me salté mi primera clase tratando de decidir qué hacer. Pasé todo el día tocándome la cara, obsesionada con la perfección de lo que había allí y cómo había llegado ahí. Solo había 2 personas en el campus con cámara digital, así que tendría que pedir prestada una cámara de 35 milímetros a una amiga, porque no tenía la mía. Eso significaba que tendría que explicarme ante mi amiga y posiblemente ante el de la tienda de revelado cuando las fotos regresaran. ¿A quién se las daría? ¿A quién contactaría? ¿Y qué les diría? En esos días, si siquiera decías la palabra extraterrestre, te convertías en un paria. Después de horas de debates mentales sentada al borde de la cama, dejé de pensar en eso y terminé mis clases del día. Me senté en el borde de la cama hasta la noche, dudando, sin saber qué hacer. En la madrugada, me desperté. Los cortes habían desaparecido por completo, sin dejar ni una cicatriz. Estuve perturbada por unos días, pero eventualmente lo olvidé. Unos años después de graduarme decidí hacerme un trabajo dental y fui a 2 clínicas distintas para pedir presupuestos. Ambas me tomaron una radiografía facial completa. Hacía mucho que había olvidado ese sueño extraño y los cortes, hasta que me senté frente al técnico de la primera radiografía y señalé algo extraño que aparecía encima de mis dientes. Pregunté si estaba viendo una imagen en espejo, porque aparecía en el mismo lado donde habían estado los cortes, no en el opuesto. Me dijeron que no, que era una radiografía real, no un reflejo, así que el lado derecho de la imagen correspondía al lado derecho de mi cara. Señalé la imagen casi cuadrada sobre mis dientes y pregunté qué era. Es solo una anomalía de la radiografía, me dijeron. No parecía preocuparle, así que supuse que se trataba de algún daño o irregularidad en las placas de rayos X y lo dejé pasar. Entonces fui al segundo dentista, un ortodoncista, y me hicieron otra radiografía. Lo adivinaste, el cuadrado estaba allí, en el mismo lugar exacto. Esta vez ni siquiera intenté hacer charla o rodear el asunto. Señalé el cuadrado y pregunté, ¿qué es eso? Esta vez la técnica me miró raro y dijo, es una anomalía de la radiografía, y luego se inclinó y susurró. Las vemos todo el tiempo. De una forma que me dio escalofríos. Esto fue en Spokane, Washington. No supe qué decir, así que no dije nada. Podría ser que los negativos o placas o lo que sea que usen para las radiografías estuvieran dañados en el mismo punto exacto y con la misma forma. Tal vez. No sé mucho sobre rayos X. Pero después de eso, reflexioné sobre mi situación. No me siento alterada, pero creo que podría haber algo en mi cara, puesto allí por alguien más. Esto es lo que sé, hacemos esto todo el tiempo con otras especies. Las perseguimos en helicóptero, les disparamos dardos tranquilizantes, les tomamos la temperatura rectal, muestras de sangre, les ponemos etiquetas de radio en las orejas, sin pensar si duele, si el evento es traumático, o si sus amigos peludos los van a rechazar por tener algo raro en la oreja. En mi caso, claramente me trataron bien, si es que realmente ocurrió. Alguien estaba allí como una especie de representante por mí. Me manipularon de tal manera que, si no tuviera un metabolismo raro, ni siquiera me habría dado cuenta de que algo había pasado. Nunca sentí dolor. Mi corte sanó instantáneamente. Si esto es algún tipo de dispositivo de investigación, como una etiqueta de radio para recolectar datos o preservar el hábitat o la especie, como haríamos nosotros, lo hicieron con mucha más consideración hacia mí de la que nosotros tenemos con otras especies en nuestro propio planeta. No sé qué pasará si me hago otra radiografía 20 años después. He intentado mirar cuando paso por seguridad en el aeropuerto para ver si aparece algo en la imagen que vemos en la cabina, pero no veo nada. Sorprendentemente, estoy bien con esto. Creo que podría ser simplemente ciencia, y nada siniestro o malvado. Desearía que hubieran pedido mi consentimiento primero, pero supongo que es difícil pedir consentimiento, cuando se supone que ni siquiera deberías existir.
Tuve una experiencia de 1 año de duración con sucesos extraños que nunca he podido explicar ni recordar por completo. Empezó en invierno, trabajando al norte en un proyecto. A nuestra cuadrilla nos alojaron en un motel a 10 minutos de la ciudad más grande de la zona. De algún modo me dieron una habitación con cama king size y sofás, bastante bonita. Nuestros días eran largos, así que usaba los sofás para apilar la ropa en montones, vaqueros y sudaderas. Me había traído mi computadora de sobremesa completa. Estaba en medio de una discusión enorme con mi ex por Facebook a las 1 de la mañana. Durante mi segunda semana allí, en un momento parpadeé y estaba sentado encima de un montón de sudaderas en el sofá. El reloj marcaba ya las 4 de la mañana. Corrí hacia la computadora. En algún punto después de las 1 de la mañana dejé de escribir una frase a la mitad y mi ex había dejado un montón de mensajes durante la noche exigiendo que le contestara. También había llamadas perdidas y mensajes de texto en mi teléfono, que seguía al lado del ratón. Supuse que de algún modo me había desmayado, pero no entendía cómo acabé encima de las sudaderas en el sofá y no simplemente volví a caer en la cama. Luego dormí con normalidad las pocas horas que quedaban antes del trabajo. Unos días después sucedió otro escenario extraño. Mi rutina era, terminábamos de trabajar, volvía al motel alrededor de las 9 de la noche, me duchaba, me cambiaba y conducía al pueblo para cenar tarde en Boston Pizza. El único restaurante abierto después de McDonald's. Pues esa noche hice mi rutina, me duché, me cambié, me dirigí a la puerta, llegué al coche y al encenderlo algo se sintió muy mal. Miré la hora, eran las 2 de la mañana. No tenía ni idea de cómo había perdido unas 4 horas entre ducharme y subirme al coche. Era raro, todo mi cuerpo se sentía extraño, me sentía violado, como describiría una víctima de agresión al despertar tras un desmayo. Te sientes violado pero no tienes la menor idea de qué ocurrió. Ni recuerdo ni explicación. Me quedé despierto toda la noche aterrado, intentando descubrir qué había pasado, por qué me faltaban 4 horas, si me había desmayado, por qué no desperté en el suelo, por qué me sentí así. El resto del proyecto no pasó nada más, pero cuando volví a casa empezaron a ocurrir cosas extrañas. Durante el primer mes o así no sucedió nada, pero luego empezó algo raro. Despertaba alrededor de las 2 de la mañana y no lograba volver a dormir hasta que amanecía. Me despertaba y tenía el impulso de encender todas las luces del apartamento. Mantenerme despierto. Buscar cosas que hacer y esperar hasta que saliera el sol para volver a la cama. Empecé a notar que en mis sueños aparecían extraños diciéndome que me levantara. Si intentaba ignorarlos en el sueño, encontraban la forma de acosarme y decían que era muy importante que me despertara. Luego tuve un sueño muy vívido. Me había vestido y conducido a un hotel de lujo, sin idea del contexto. Al llegar a mi habitación en el sueño, alguien empezó a golpear la puerta gritando: «¡Hola, hola!», una y otra vez. Justo cuando estaba a punto de abrir, sonó el teléfono. Contesté, y la voz al otro lado me dijo que no abriera. Yo insistía en que debía ver por qué seguía llamando esa persona, pero la voz me urgía a no abrir. Finalmente colgué, fui a la puerta, la abrí. Y desperté en la cama, sudando frío. Eran las 3 de la mañana y no logré volver a dormir. Eran sueños con gente intentando que me despertara. Y destellos aleatorios de luz blanca brillante que iluminaban todo. Sin importar dónde estuviera ni la hora del día. Recuerdo un sueño en que estaba al aire libre a plena luz del sol y un destello blanco lo opacó todo. En ese momento alguna persona extraña en el sueño corría hacia mí, para decirme que me despertara o que el destello no era parte del sueño y debía despertar. Gente desconocida en tu sueño diciéndote que estás soñando y que debes despertar es increíblemente aterrador. Y siempre eran extraños, nadie que conociera en la vida real. Un precursor de estos sueños era un impulso de dormirme temprano. Dejaba todo lo que hacía y me iba a la cama. A veces dejando luces encendidas o la tele en mitad de un juego, el tenedor a medio camino en la comida. No había manera de resistirme. Dejaba el mando o el tenedor y marchaba a mi cuarto a tumbarme. Era una somnolencia zombie rara,
pero siempre despertaba después de las 2 de la mañana y no podía volver a dormirme hasta el amanecer. En verano hice un viaje al norte de Nueva York con un amigo y nos quedamos en un motel una noche antes de continuar el viaje. Esa noche recuerdo golpes en la puerta y alguien gritando hola, hola, igual que en ese sueño del hotel. Mi amigo seguía durmiendo, impasible ante los golpes, pero yo fui a la puerta y la abrí con llave. No recuerdo nada después. Desperté sentado en la silla de mi escritorio alrededor de las 6 de la mañana. Estuve mirando. La puerta estaba cerrada y no faltaba nada, no parecía que alguien hubiera entrado. Desperté a mi amigo y le pregunté si había oído los golpes. Me dijo que no. Le conté lo ocurrido y se enfadó de que yo hubiese ido a abrir a un desconocido en plena noche. Pero no había señal de que lo hubiera hecho o de que alguien entrara. Solo que de algún modo acabé en esa silla y no en la cama. Aún siento que estaba despierto cuando fui a responder la puerta. Lo raro es que esos sueños y esos impulsos de dormir no ocurrían siempre, quizá 2 o 3 veces por semana. Empecé a temer dormirme sin todas las luces encendidas y las cortinas cerradas, o luchaba por quedarme despierto toda la noche y luego dormía de día. Harto de mi ritmo de sueño destrozado, descubrí que cuando tenía el impulso de dormirme, debía subirme al coche e ir al área más concurrida de la ciudad por la noche. En cuanto llegaba a un lugar lleno de gente, la urgencia de dormir desaparecía de inmediato. Así que cada vez que me sentía impulsado a dejar todo e irme a la cama, luchaba contra ello conduciendo al centro. Y si sentía que me vigilaban, me subía al coche y me iba al centro. Empecé a descuidar el trabajo porque, tras semanas de hacer todo esto, todos esos extraños impulsos de dormir, esos sueños con destellos blancos y con gente diciéndome que me despertara, desaparecieron. No he tenido ni una sola recurrencia desde entonces. Aunque noto que aún le tengo miedo a dormirme hasta que amanezca, sigo luchando contra eso. También noté hace poco que las imágenes del típico alien gris ahora me aterrorizan. Odio verlas. Incluso las caricaturas de South Park me provocan mini ataques de pánico. Esas imágenes nunca me habían molestado, pero ahora me envían olas de pánico. Sigo sin explicación para las horas perdidas al norte. Los sueños extraños o aquella noche en el motel en Nueva York, que no creo que fuera un sueño. Se sintió muy real y más parecido a otro episodio de Tiempo Perdido. La mayoría de la gente a la que se lo cuento no sabe qué pensar. Mi novia actual ha notado que me obsesiono con asegurarme de cerrar todas las cortinas, sin rendijas abiertas, donde quiera que duerma. Una vez conté esta historia en una fiesta y un tipo salió y me relató su propia historia de abducción. Estaba convencido de que me habían estado abduciendo ese año y que o bien se habían aburrido de mí o me había convertido en un problema. Con mis constantes intentos de ir a lugares llenos de gente para evitar lo que ocurría. Otros amigos o no daban explicación o creían que alguna clase de abducción estaba teniendo lugar. ¿Quién sabe? No tengo memoria de haber sido abducido físicamente, pero esas sensaciones extrañas de ser observado, los impulsos de dormir, la sensación de violación al despertar, fueron reales y me siguen perturbando. No sé si esto va a sonar raro o no, pero necesitaba escribirlo en algún lado. Lo hablé con mi hermana hace unos días, y ni siquiera quiso mirarme a la cara. Esto pasó hace casi 30 años, en la casa donde crecimos, en Indiana. Mi mamá lo contaba a veces cuando estaba muy cansada o tenía unas copas encima. Siempre decía que no recordaba bien todo, pero que algo estuvo mal esas noches. Que algo seguía mal. La primera noche fue así. Había unas luces raras entrando por la ventana del living. Las persianas estaban completamente cerradas, pero igual se filtraba una luz blanca, intensa, como esas que duelen cuando viene saliendo de un cine. No era cálida. No iluminaba. Era como si todo lo demás se oscureciera más a su alrededor. Mientras trataba de enfocar la vista, escuchó pasos en el pasillo. Pasitos cortos, como de un nene caminando descalzo. Era mi hermano. Tenía 5 años en ese entonces. Iba caminando dormido, o al menos eso parecía. Ella lo miró y, sin saber por qué,
levantó la vista hacia la lámpara colgante del techo. Dice que en ese momento supo que la lámpara iba a caer. No lo pensó. No lo razonó. Solo lo supo. Cruzó el pasillo en un segundo, lo agarró y lo tiró hacia atrás justo cuando la lámpara se soltó y estalló contra el piso. Cristales por todos lados. Pero él estaba bien. Y apenas la lámpara tocó el suelo, la luz de afuera desapareció. No se lo contó a nadie. Ni siquiera a mi papá. Se fue a dormir como si nada. La segunda noche fue más extraño. Se despertó otra vez, como arrastrada por esa misma luz, esta vez saliendo del cuarto de mi hermano. Una luz azul, más tenue, como de quirófano viejo. Abrió la puerta y lo vio. Estaba en el piso, agachado sobre mi hermana menor, que en ese momento tenía solo 3 años. Ella estaba acostada sobre un pedazo de cartón. Mi hermano había traído una lámpara de mesa, la había puesto sobre un par de cajas, y le daba directo en el pecho. No hablaba. No lloraba. Tenía una expresión rara, vacía. Cuando mi mamá entró, él le dijo algo en un tono que no parecía suyo. Algo como: «Todavía no terminé, mamá». Ella lo agarró sin decir una palabra y lo llevó a la cama. Al día siguiente, la lámpara ya no estaba. Tampoco el cartón. Mi hermana decía que no recordaba nada, que se había despertado en su cama como siempre. Después de eso, nadie más habló del tema. Jamás. Ni en Navidad, ni en reuniones familiares, ni cuando nos mudamos. Yo intenté preguntar hace unos años. Solo una vez. Mi mamá me miró fijo, se le puso la cara blanca, y me dijo: «Nunca jamás me vuelvas a preguntar eso». Nunca le conté a nadie esta historia porque nunca pensé que me creerían. Una noche estaba solo en casa y me había ido a dormir. Vivía con mi pareja y 2 gatos de interior, pero ella estaba fuera del estado de viaje por trabajo. Me desperté en medio de la noche, no estaba seguro de la hora, pero estaba completamente oscuro y mi cuerpo estaba congelado. En realidad, me gusta que haga fresco cuando duermo y suelo poner la temperatura en 21 grados centígrados o menos, ya que vivo en el centro de Texas, pero esto era diferente. Estaba helado a pesar de estar envuelto en mantas. Era pleno verano, así que no se supone que las noches sean frías. Cuando agarré el teléfono para ver la hora, parecía apagado, así que presioné el botón de encendido, pero no se encendió. Como estaba medio dormido, lo dejé pasar. Salí de mi habitación para ajustar el termostato y noté que los gatos no estaban por ningún lado. Eso me pareció raro, porque estas bolas de pelos siempre andan por la cama o alrededor de ella. De todos modos, caminé hasta el termostato y traté de ajustarlo, pero la corriente al termostato era nula. Y la electricidad de la casa parecía estar cortada. Asomé la cabeza por la ventana de arriba para ver si algún vecino tenía problemas de luz, y noté que todas sus luces exteriores funcionaban perfectamente. Desde que desperté hasta ese momento pasó como 1 o 2 minutos como máximo. Decidí bajar a tomar agua, pero me sobresaltó darme cuenta de que había un resplandor de luz viniendo del primer piso. La forma de mi casa hacía que no viera esa luz hasta estar cerca de la escalera. Me pareció extraño porque la electricidad parecía cortada solo arriba, lo cual no tenía mucho sentido. Empecé a bajar las escaleras y comencé a oír un zumbido tenue. El ruido era agudo, con pulsos aleatorios de sonidos graves, casi como un desbrozador silenciado al que alguien acelera al azar. Mientras seguía bajando, vi una figura oscura moviéndose lentamente en la habitación iluminada al pie de la escalera. El siguiente paso que di se sintió como si me hubiera caído de un precipicio o me hubieran absorbido por el suelo. De verdad, es la mejor forma de describirlo, porque no recuerdo lo que pasó después de eso. Perdí toda sensación en el cuerpo. Mi siguiente recuerdo es despertarme de nuevo al sonido de la alarma del teléfono. Todo parecía volver a la normalidad. Me quedé sentado en la cama. Los gatos habían vuelto a recostarse perezosamente a mi lado, e intenté pensar en el incidente de 2 minutos que sucedió en medio de la noche.
No soy sonámbulo y definitivamente no estaba soñando. La aplicación de mi sistema de seguridad muestra la hora cada vez que una puerta se abre o cierra. Noté que el sistema estaba desactivado en la app y que la puerta principal se había abierto y cerrado varias veces durante la noche. Revisé las grabaciones de las cámaras exteriores y me sorprendió descubrir que no había material de esa noche. Los sensores de movimiento reaccionaron a un coche que pasó alrededor de las 10 de la noche. Y luego lo siguiente fue otro coche por la mañana. Así que alguien o algo entró y salió por mi puerta principal, pero las cámaras no captaron nada. Mi vecino del otro lado de la calle tiene un buen sistema de seguridad apuntando a mi casa, así que le pedí que revisara sus grabaciones. Le conté una historia inventada de que pensé que alguien había forzado la cerradura de mi camioneta. De todos modos, me dijo que era extraño porque al revisar el video de esa noche, sus cámaras no grabaron nada, solo un salto temporal. De nuevo pensé que estaba sonámbulo o que mi memoria había sido un sueño. Pero no pudo ser. Cuando miré por la ventana en medio de la noche, recuerdo claramente una camioneta roja estacionada al revés frente a la casa de un vecino. Siempre noto cuando los coches dejan las ruedas izquierdas hacia la acera porque en el pasado me pusieron una multa. De todas formas, la camioneta no estaba antes de que me durmiera, según el video, pero sí apareció por la mañana. También captada en su sistema. Así que la camioneta estaba ahí cuando la vi en la noche. Definitivamente me desperté en medio de la noche helado, sin gatos, con el teléfono y el termostato sin funcionar. Vi la camioneta por la ventana y luego algo en la escalera me deformó. Un par de cosas más cambiaron en la casa. El sistema de seguridad estaba desactivado, y la luz del primer piso, que antes de acostarme estaba apagada, seguía encendida. Todo mi cuerpo olía a malvaviscos quemados. Sé que suena raro, pero así era el olor. Y por último, mi acuario de 200 litros que está al pie de las escaleras, en la entrada, había perdido 2/3 del agua. En serio, ¿a dónde desaparecieron más de 150 litros? Toda el área alrededor del tanque estaba completamente seca y los peces estaban bien.